Bueno chicos, hablo bajito, que tengo vecinos, a ver dónde se me ve la cara. A ver dónde se me ve la cara aquí en la Mari, porque como os he dicho en el título, es verdad. Y además es en riguroso directo. Me acaba de llamar el jefe, 9 de la noche, y me acaba de echar a la calle. O sea, mañana voy a ir con el taxi a su casa, me hará los papeles y me volveré para la Mari. Si os digo la verdad, o sea, en el ratito que ya me he puesto a hacer el vídeo, se me han ocurrido mil cosas. Y la cuestión es que me ha echado por culpa de Instagram y de YouTube. Si queréis os cuento. De que hasta ahora... Pues sí, pues como os contaba, me ha echado a la calle. Llevo 20 días. Ya está en mi media, ¿eh? Los que me conocen saben que no exagero. Es mi media, ¿eh? En los trabajos. Lo que pasa es que nunca me echan. Y en este caso, mi hermano era testigo de que realmente me interesaba que me echaran para intentar cobrar el paro, porque no sé si lo puedo cobrar o no. No. Sé cómo mirar la vida laboral, pero no sé cómo entenderla, porque pone muchos números, que si vacaciones, no bueno, yo como tengo tantísimas empresas, no sé qué es lo que tengo que contar exactamente. Pero bueno, la cuestión es que personalmente me mola, porque empieza a hacer buen tiempo, tengo muchas ganas y ahora vuelvo a ser otra vez un nómada, me voy a mover otra vez, y por lo menos por aquí, por Cataluña, que me lo permiten, y ya, nos vamos a mover, ya. Otra cosita es que me borro del gimnasio, por supuesto, y bueno, en plan ahorro total otra vez, es lo que toca. Y nada, pero eso sí, me voy a mover a disfrutar ya. Este fin de nos vamos a ir seguramente a la Tarragona y con mis hermanos, y bueno, grabaremos algunas cositas a ver si las queréis ver. La cuestión es que me ha echado, yo creo, por culpa de Instagram y de ahí por YouTube. Porque, bueno, para empezar en Instagram tengo más de 3.000 seguidores, ¿vale? Que no estoy muy activo realmente, no hago cositas así con ellos ni nada, pero bueno, están ahí. Y yo utilizo mucho el hashtag Sitges y tal, y yo ya lo hablaba con mi hermana, digo, está al caer que le llegue de alguna manera, ¿no? Y da la casualidad que esta tarde, mirando Instagram, he visto que se me habían suscrito bastantes personas, pero había un par que me parecían sospechosas. Por los contactos que tenían, me han parecido sospechosas, ¿no? Me sonaba un nombre de más y tal. Bueno, que ya se me pasó por la cabeza, digo, bueno, creo que ya puede ser. Y justamente me ha llamado ahora a las 9, antes de las 9, pues son las 9:05, o sea, me acaba de llamar. Y bueno, me ha puesto mil y unas excusas por teléfono rarísimas, que si pensando en mí, que no me quiere hacer perder el tiempo, que ve que la faena está muy floja, que me voy a morir de asco en la parada, y etc, que también es verdad, o sea, sinceramente tiene razón. Y yo ya estaba pensando, pues, como los que me rodean saben, estaba pensando pues en dejarlo. Y de hecho no buscar trabajo. Ahora mismo no quiero buscar trabajo. Es que esto surgió, y me surgió tan a mano y tan bien, que bueno, que bien, agradecido estoy. Ha sido curioso. Ha sido otra manera más de aprovechar la Mari y otra vivencia. Así que yo tengo ganas de viajar, de trabajar cuando toque y tal, pero tengo que darle un poco más de caña a mis webs, tengo que darle más caña a mi proyecto, a mis ideas, a mi libro. Tengo muchas cosas que hacer y que estudiar. Entonces el tiempo se me nota en los ojos. Hoy estoy cansado. Hoy ha sido un día desde las 7 de la mañana, teniendo en cuenta, para sacar para mí unos 30 euros, 35. Esto es duro, no es tan fácil como la gente se cree. Pero bueno, la cuestión es que yo tengo mi colchoncito, tengo mis ingresillos y los tengo que hacer subir un poco, pero nada, un poco. Y si queréis os hablo en números. Yo con subir mis ingresos 300 euritos al mes, 300, yo soy libre como para tirar adelante el plan potente. El plan potente, que es cruzar el charco y América, ¿vale? Y seguir rodando. Entonces, con 300 euros más al mes, que sean medio segurillos, ¿vale? Y soy capaz de hacer muchas cosas. Solo me falta enlazar o acabar de apuntillar o encontrar la manera, ¿no? Pues puedo hacer webs, hay muchas cosas que hago. También tengo mis proyectos como arrancando, mis propias páginas, el canal de YouTube. Ya sé que esto es una cosa de aquí a 2 años, pero tal vez de aquí pueden salir sinergias o colaboraciones con alguna cosita que yo pueda también tener algo que interese a mí, a mi forma de pensar, a mi ética, ¿no? Y bueno, ya veremos, tal vez hacer un Patreon, ¿vale?
por lo que veo, de la gente que sigo un poquito, el tema podcast de mi querido amigo Íñigo Mendía, de Viajando Simple. Si no conocéis su canal, lo recomiendo. No lo voy a poner aquí porque este vídeo es pim pam, pero lo recomiendo un montón. Es uno de mis grandes inspiradores, al igual que otros. Pero bueno, a él lo recuerdo en este caso porque debo decir que me está ayudando un montón. Psicológicamente, me ha escrito mensajitos, me ha seguido por Instagram, me ha compartido un story suyo en un comentario que hice de él en un vídeo hace tiempo cuando hablaba de las plantitas, que le ha hecho gracia y tal, y a mí me ha hecho un mogollón de ilusión pensar que para mí es como una persona que siempre he seguido. Yo ahí cuando estaba paseando a mi perrito, que en paz descanse, lo escuchaba siempre y pensaba y soñaba, ¿no? y tal, que ahí empezó el canal poco a poco. Así que muy agradecido de que me esté tratando tan bien y me dé la sensación de que soy uno más, que no lo soy. Yo veo que son un núcleo ahí de campers, ruteros, de todo esto así, que son una piña potente, que mueve. Yo cuando miro sus números, sé que dinero no están sacando apenas de YouTube, ¿vale? O sea que soy consciente de que con la burrada de seguidores que tienen ellos y de interacción, al final tienen que hacer sus cositas cada uno por su cuenta, y esta es la realidad. Así que los que hacemos YouTube, que sepáis que por lo menos los que hacemos cosas de estas, que no se pagan mucho en los anuncios, porque se pagan muy poco, eso lo tengo claro, lo hacemos, oye, que compartir y por inspirar a otras personas. O sea, solo con que haya alguna personilla por ahí que le pase como a mí, que luego cuando esté por ahí diga, hostia, uno de mis inspiradores fue el Oscar de Vivos Sin Jefes, que algunos me han preguntado, me llamo Oscar, me han preguntado por mensajes, es verdad. Así que nada, un saludito a Íñigo, un saludito a todos los nómadas, a todos los que me estáis siguiendo, que sois un montón ya. Parece que no, pero ya me empieza a costar el contestar todos los mensajes todos los días, porque se están empezando a ver vídeos antiguos también, de cómo aquí se está viendo todo, cómo un tío sale de un trabajo normal y empieza a luchar a vender su piso y se ve todo en 4 meses, cómo está cambiando mi vida. Y a la vez que son pasos muy arriesgados. Está todo, o sea, son arriesgados, me refiero que no tengo una zona de confort especial. Ahora mismo estoy muy cómodo, pero yo mismo me lo voy a complicar ahora. Y es que eso es lo que busco, esas aventurillas son las que busco. Así que nada, os voy contando. Y tenía que salir, el hombre ha visto seguramente algún vídeo y tal, y habrá normal, ¿no? Y tal. Se ha portado bien, quiero decir, todo bien, no tengo quejas. Y un poco pesado, debo decir, por si ve el vídeo, es un poco pesado. Para el próximo chofer intenta no llamar a deshoras, intenta llamar en horas de esto si no es muy importante. A mí me agobiaba mucho eso, que me llamen un domingo o un sábado por la mañana como si fuera un día más. Yo creo que son días diferentes, aunque se trabaje de forma distinta, pero bueno, esa es mi visión. Y eso provoca que quiera vivir sin jefes y que luche por vivir sin jefes, y estoy a puntito de conseguirlo, a puntito. Esa es la sensación que tengo, chicos. Así que no sé si se me nota en la cara esta mezcla de entre cansancio y los ojos seguramente, fíjate, y encima con lo mal que ilumino yo, que no me preocupo nada de esto, los ojos de cansancio y por otro lado la sonrisa del Joker. Y esto es señal de que, y es que tengo muchas ganas de hacer cosas que ahora mismo, ayer lo hablaba con mi hermano, es que como es la vida, o sea, es como que todo lo que deseo me pasa automático ahora, es peligrosísimo, porque para bien y para mal, porque es que lo hablaba con mi hermano, que verá el vídeo y dirá, es verdad, porque lo hablaba y le decía, digo, es que me siento incómodo porque estoy otra vez entrando como en una zona de confort dentro del cambio, digo, y es que enseguida me he vuelto a acomodar y mi rutinita y mi trabajo y tal, viviendo en una autocaravana, digo, pero es que no noto la diferencia, digo, si es que es más cómoda la autocaravana que el piso que tenía y tal, digo, o sea, he mejorado porque yo vivo mejor aquí y encima no pago, es que vivo mejor y me muevo y tal, y bueno, y la cuestión es que yo veía ya que estaba entrando otra vez en una rutina, en una zona de confort muy curiosa, que por otro lado seguro que la gente pagaría, o sea, según quién, pero yo no, yo soy un manuchao, un clandestino de estos, un desaparecido, es que no lo puedo evitar. Y necesito descubrir cosas, explorar. Me lo pide el cuerpo, me pongo nervioso si conozco lo que pasa. Y nada, que esto me viene al pelo para seguir con mi plan, borrarme ya de los gastos ahora que yo mismo me había puesto fuera. Y haré gimnasio, para eso llevo yo mi gimnasio portátil, el deporte lo haré yo, en los sitios que me guste y eso, y ya está, y todo free. Así que nada, vuelvo a ser yo, como yo digo, ahora vuelvo a ser yo, porque ahora estaba en una época un poco curiosa, rara.
Y como he visto en otra entrevista de otra gente que voy a nombrar, por si no lo seguís, para que disfrutéis de ellos, lo vi en una entrevista que le hicieron a un tío que no me acuerdo cómo se llama, me sabe mal, porque no lo seguía tanto, pero dijo que esto que he hecho yo ahora ha sido ser, o sea, mercenario, para que me entiendas, o sea, he sido un mercenario. Y no es nada malo, pero sí que tiene que serlo cada vez lo menos posible, lo menos posible, lo menos posible. Esto lo tengo claro hace mucho tiempo. O sea, yo acepto, en un año puedo trabajar en muchas empresas, pero todas las dejo porque hasta el punto que estoy cómodo, que todo es curioso y nuevo, bien, si veo que luego se acomoda o no me gusta o tal, o no enlaza con mi plan de vida, lo dejo. Y cada vez intento tener que necesitarlos menos hasta el punto de que creo que conseguiré no tener que necesitar jefes, ¿no? Así que cuando trabajas para alguien eres un mercenario dentro de mi línea, pero es que la palabra no es mía, no la saco, por eso saco este canal ahora que os voy a decir quiénes son, porque lo vi de ellos y dije, me viene al pelo, digo, es así como me siento, como un mercenario, sabiendo y siendo consciente de que lo tengo que dejar lo antes posible para seguir con mis planes, ¿vale? Este canal que os digo se llama The Walking Travel. También debo decir que antes incluso que Íñigo fueron cuando yo era un pringao que no tenía nada de nada, así que fueron de los primeros que me escribieron en un comentario, creo que de Instagram o en algún lado, bueno, nos escribimos, me contestaron así, me pareció también pues muy humilde y muy bien, así que deben ser muy buena gente. Yo los sigo de hace un montón, lo veo todo, lo suyo, y me gusta, o sea, mejor que ver series de Netflix y todo, os aseguro que lo vais a pasar súper bien. Tienen como un programa de estos del Buenafuente, nocturno los domingos, que yo lo veo luego en diferido porque es muy tarde para mí, lo hacen a las 10 o las 11, no quiero equivocarme, que se llama The Late Night de Walking Travel. Bueno, si ponéis esas cosas os va a salir sus dos canales, son dos canales, lo han dividido así, uno para los viajes y las cosas así y otro para las entrevistas, que ahí hacen entrevistas, hacen cachondeo, viene un super hater que se mete con todos, que yo personalmente no me atrevería, o sea, es muy bestia el tío. Y nada, es súper divertido, os lo pasáis muy bien. Así que otro canal que os recomiendo. Y en el que también encontraréis una entrevista de los dos que os digo, de Íñigo, de Viajando Simple, que ha escrito un libro que también quiero conseguir, aún no lo tengo, tal vez lo compro, ya veremos a ver. Ahora mismo no lo he pensado, pero me haría ilusión. Ya buscaré a ver cuánto vale y eso. Que creo que se llama Cómo vivir y viajar en una furgoneta. Fijaros qué interesante todo lo que os digo. Todo va enlazado con lo que yo quiero hacer. Y de ellos aprendo un montón. De otra chica que se llama Eva, de Verde por Dentro, que antes estaba con otro hombre, con otro chico. Bruno, no, hostia, qué malo que soy con los nombres. Pero bueno, Adro, creo que si lo buscáis por Adro os saldrá. Y estaban juntos antes y viajaban con una furgo muy, muy chula también toda su historia, ahora están separados y bueno, y ella va por su cuenta también. Y también la sigo hace tiempo y tal. Mira, se me ha ocurrido ahora en este vídeo que era a priori negativo, seguramente para algunos, para mí es positivo. Y os pongo un poco también pues lo que a mí, las cosas que me gustan, las cosas que sigo en este aspecto, las cosas que me motivan, por si acaso no estáis metidos en este mundillo y tenéis ganas de saber más, ahí veréis más, de gente que ya lleva haciéndolo más tiempo y maneras más curiosas. Unos se van a las pistas de esquí cuando pueden y trabajan, otros pues con los libros que venden o con sus podcasts, otros monetizan haciendo dibujos a medida, otros haciendo webs, otros con su Patreon intentan, o sea, o todo sumado, un poquito de todo, con YouTube tienen sus ingresos también, con publicidad, y al final es la suma de todo y ese afán de viajar. Y yo creo que somos como que nos entendemos, porque seguramente a ellos les ha pasado igual que a mí, que me he sentido fuera de sitio una infinidad de veces. Este es un vídeo personal que es más para Patreon, yo creo que para aquí, pero como aún no tengo canal de Patreon, ya veremos a ver si lo tengo en un futuro. Yo me sincero allí y creo que es esa línea de incomodidad que hemos pasado en muchas situaciones, creo, por ver que a los demás disfrutan con esa tranquilidad y ese confort y nosotros siempre querer más y cosas así, o algunos de nosotros. Yo por lo menos soy de esos, me ha pasado siempre, los que me conocen de siempre lo saben. O sea, en Cataluña he vivido más de 30 pueblos, he trabajado en más de 300 empresas, he tenido más de 50, 60 coches. Todo es que no puedo parar. y nada, ese soy yo. Así que si queréis seguir con mis aventuras descontroladas, que ahora las voy a volver a descontrolar, pues ya sabéis, Vivo Sin Jefes. Y si no estáis suscritos, hombre, pues sabéis en YouTube cuando pongo un vídeo, pues no está de más. Si luego lo queréis ver o no, pues no está de más. Ya veis que al menos son naturales y transparentes como la vida misma. Esta es la vida real. Si miráis atrás veréis por dónde empecé, por dónde quise monetizar al principio, y es bonito porque es la vida real y cosas que he dejado de lado.
¿vale? Así que, y si queréis saber más, hago más vídeos, ¿eh? Ya veo que me he enrollado mucho más de lo que creía, pero creo que merece la pena. Ya veremos quién llega al final. Así que yo lo veo luego en estadística eso, ¿eh? Y tengo que decir, estoy muy agradecido, que tengo bastante retención de la audiencia, que se llama eso, y se suele mantener, suele ir bajando, pero suele ir bajando muy progresivo. En ningún momento tengo caídas muy grandes ni nada. O sea que mi cara está aceptada dentro de lo feo que soy, las canas que me están saliendo, que por cierto me quiero rapar. Y bueno, yo estoy muy contento porque al final estoy siendo quien soy y eso es lo que mola, por lo menos a mí, eso es lo que me permite seguir con ilusión y decir, hostia, voy a grabar aquí que esto le va a molar. Y ya me acuerdo de personas, digo, esto igual le mola al Pedrito, esto igual le mola a tal, porque sé, ya voy viendo cositas por las cosas que me dicen, cada uno ya ve cómo es. Y eso me mola, eso supongo que es lo que dicen de una comunidad. Me mola y me molaría que, bueno, que la cosa vaya más, ya iremos viendo, poco a poco. Shanti Shanti, ¿vale? Que escuche, muchos sabréis lo que es, y piano piano, o como queráis llamarlo. Chao, chao, un besazo.